Hoy ha sido un día muy interesante en donde el candidato Donald Trump tomó protesta como el presidente número 45 de los Estados Unidos, y ese es un aspecto que nosotros en PwC hemos seguido en los últimos meses para poder hacer un análisis completo de qué implicaciones tiene esto en los negocios. Nuestro compromiso con nuestros clientes y amigos es el poder prestar el mejor apoyo en los momentos que representan mayores retos. Y es así que en esta ocasión, con este evento tan importante que se da en una coyuntura relevante para todos los países y en particular para México, queremos compartir con ustedes algunos conceptos que son fundamentales y que pensamos pueden tener un efecto importante en el día con día de sus negocios. Los temas más relevantes que pudiéramos abordar respecto a este evento se refieren a aspectos de inmigración, aspectos económicos, aspectos de política en general. Y le voy a permitir o pedir a Brenda que nos comente en términos generales cuáles son las principales implicaciones económicas y políticas de este evento tan importante. Gracias, Mauricio. Pues desde luego los efectos macroeconómicos que vamos a ver en los próximos meses y que ya hemos visto recientemente son importantes a considerar. Un tema importante es el tema del crecimiento económico. Desde luego nuestra economía es una economía fuertemente ligada a la de Estados Unidos, al ser nuestro principal mercado. Pero lo que vemos actualmente es que aunque la economía mundial está creciendo y su expectativa es un crecimiento de más del 3%, y la economía de los Estados Unidos también estará creciendo a más del 2%, nuestro crecimiento se ha visto ajustado a la baja. Recientemente el Fondo Monetario Internacional incluso hizo un ajuste diciendo que México crecerá al 1.7 para 2017 y al 2% para 2018. Y esto pues difiere significativamente de lo presupuestado a fines del año pasado, ¿no?, que aprobó el Congreso de la Unión en el paquete económico, que es el 2.3%. Entonces, bueno, eso significará que tendrá que haber ajustes al interior para que no se vea alterado lo que se programó en el paquete económico. Otro tema importante es el tema de la inflación. Nuestra inflación en los últimos años ha sido una inflación muy controlada del 3%, con sus diferencias de más o menos 1%, pero nuestra inflación se ha estado viendo afectada recientemente, no solo como consecuencia del tipo de cambio, sino también de factores internos como la liberalización gradual del precio de las gasolinas y el incremento del salario mínimo. Esto también es un tema a seguir porque para algunos analistas la inflación podría llegar hasta el 5%, y desde luego, pues como muchos economistas mencionan, la inflación puede ser el impuesto más gravoso para una población. El tercer punto es el tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, se ha visto afectado por los anuncios de política comercial y migratoria del presidente Trump que hizo desde la campaña, y también se ha visto afectado por esta incertidumbre que ha generado, pues no solo lo que va a suceder en Estados Unidos, sino cuál es la reacción del gobierno mexicano para mantener y para atraer la inversión en México. Este es un factor importante porque el tipo de cambio en el paquete económico se estimó en 18.62 y estamos con un tipo de cambio cercano a los 22 pesos por dólar y se espera que llegue a 22.80. Entonces, es un tema también que creemos importante y que, bueno, todos estos factores macroeconómicos desde luego influyen en las decisiones de negocio en nuestro país. Un cuarto punto que me interesaría comentar es el tema del proteccionismo económico que, bueno, se ha manejado en el discurso de Trump y que también ya se está comentando a nivel internacional, y este proteccionismo económico desde luego tiene implicaciones para Estados Unidos, pero también para el mundo. En particular para México, porque, bueno, ya se ha anunciado el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la salida del TPP. Sin embargo, estas afectaciones también vendrán para otros países emergentes, y este proteccionismo económico puede tener también implicaciones para los Estados Unidos
si no es bien manejado, ¿no? En términos de un déficit fiscal, posible inflación, tasas de interés. Y aquí lo interesante es ver cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano ante estas medidas y ante estos indicadores macroeconómicos. Y lo que esperaríamos es que el gobierno mexicano reaccione con propuestas en donde se dé más certidumbre jurídica a la inversión, a la nueva inversión y a la inversión que esté en México, propuestas para atraer y promover esa inversión con medidas tal vez fiscales, pero también de otra índole económica y bueno, incluso tal vez medidas espejo como reacción a las propuestas que haga Trump. Brenda, ahora que comentas ese punto en particular, medidas espejo, ¿crees que se estén dando las condiciones para evaluar una posible reducción de la tasa de impuestos en México o en su caso buscar esquemas que incentiven la inversión en el país? Bueno, desde luego tenemos una temporalidad para la discusión de la ley de ingresos y el paquete económico en México. Sin embargo, dadas estas eventualidades, probablemente se abra esa ventana de oportunidad para poder plantear una reforma fiscal en México, ¿no? Entonces, las condiciones en este momento, pues, no están dadas como tal, sin embargo, creemos que sí puede haber esa oportunidad de que el gobierno mexicano responda también a las necesidades de los negocios en México. Y probablemente un claro ejemplo de esto son dos decretos recientemente publicados, que son, por un lado, el decreto de deducción inmediata y, por otro lado, el decreto de repatriación de capitales. En ese sentido, David, ¿tú piensas que nuevamente se debiera empezar a evaluar, por ejemplo, la deducibilidad de todos los conceptos que son beneficios sociales para los empleados que son parcialmente no deducibles al momento? Por supuesto. Eso permitiría reactivar las condiciones económicas, distribuir mejor el ingreso y consolidar mejor el mercado interno. Por lo menos ayudaría. Perfecto. Pues yo creo que son elementos muy importantes que a nivel macroeconómico van delineando los retos que estaremos enfrentando. Pero permítame preguntarle a Oscar, ¿cómo impacta eso a los negocios? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses, lo que afecta a la toma de decisiones de los empresarios es la incertidumbre y la volatilidad. La incertidumbre ha sido alta, sobre todo desde que salió Trump como candidato electo, y la volatilidad también con el tipo de cambio ha sido muy elevada. Esto ha producido, sí ha producido en el empresario mexicano y en los empresarios extranjeros, ha sido a nivel global, se ha producido cierto parón en la toma de decisiones fundamentales, como pueden ser las transacciones. En la medida que vaya disminuyendo esta incertidumbre y esta volatilidad, todo volverá, independientemente de hacia dónde vaya cada una de las decisiones. Lo importante es saber en qué terreno de juego nos estamos moviendo y si conocemos el terreno de juego, los empresarios van a tomar las decisiones adecuadas a este nuevo terreno de juego, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que el empresario mexicano está pensando? ¿Qué es lo que más le afecta? Y lo has comentado tú muy bien, Brenda, ya has comentado todos los puntos, ¿no? Pero como lo vemos nosotros es desde el punto de vista de comercio, y luego comentarás tú, Iván, más adelante, ¿no? Pero desde el punto de vista de comercio, obviamente lo que estás viendo es cómo me van a variar las reglas del juego con Estados Unidos, principalmente. ¿Qué se va a producir? ¿Va a ser una renegociación? ¿Va a ser una cancelación del tratado? Ya veremos, pero necesitamos ver eso. Pero ¿cuál es la consideración que hacemos? Es tan importante, y lo decías tú también, es tan importante para México como para Estados Unidos. Por ejemplo, un dato, el 35% de las exportaciones de Texas, son hacia México. 400.000 empleos en Texas están directamente relacionados con el comercio exterior con México. Trump lo que quiere al final es empleo, ha hablado solo de manufactura, pero también el comercio que hay entre muchas áreas geográficas de Estados Unidos con México es importante, y luego eso se tendrá que reevaluar cuando se negocie, ¿no?, este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y Oscar, permíteme poner una cuestión importante, ¿no? Definitivamente se va a renegociar el tratado. Sin embargo, tienen que analizar exactamente cuáles van a ser las implicaciones de esa renegociación, porque parecería que Estados Unidos está tratando de recobrar algún sentido a haber perdido algo en esa negociación. Lo que realmente está pasando es que se va a notar, como lo dice bien Oscar, que hay muchos estados que tienen un impacto importantísimo en sus exportaciones a México.
lo cual significa que no nada más Texas, sino California, Nuevo México, Michigan, Wisconsin y muchos otros estados muy importantes tienen una gran connotación económica con respecto a sus negocios con México. Entonces, este asunto de estar pensando, por supuesto, qué es lo que va a pasar con México, también tenemos que pensar que ellos, por su parte, deben analizar desde diferentes puntos de vista cuáles son los impactos reales a empresas que positivamente están teniendo el Tratado de Libre Comercio con México, cuáles no, cuáles son netamente exportadoras, cuáles son aquellas industrias que posiblemente estén llevándose los empleos de los Estados Unidos a México, y entonces sí, de ahí poder partir hacia una base mucho más centrada al verdadero problema que puede tener este tema de lo fundamental que es la renegociación entre los dos países. Bueno, inclusive varios gobernadores de varios de los estados del sur de los Estados Unidos, así como congresistas, ya han externado su preocupación, porque claramente, como lo acabas de mencionar, Iván, puede tener un impacto muy importante en la economía, en los empleos, en la recaudación del propio Estado, ¿no? El plan de reactivación de la economía de los Estados Unidos por el señor Trump tiene un reto importante. Si fortalece de más su economía, su moneda se va a hacer más costosa Fuerte, sí. y puede estar perdiendo quizá un nivel de cierta competitividad. Yo creo que ahí, Oscar, no sé, esa conjugación de factores, ¿en qué pudiera derivar para los negocios? Sí, ese es justo el segundo punto del que quería comentar, que es la devaluación del peso o la apreciación del dólar, ¿no? Efectivamente, la devaluación del peso lo que puede producir internamente es un incremento de la inflación y probablemente pues esto se produzca, pero desde el punto de vista de inversión extranjera, la inversión extranjera en México lo que hace es abaratar la inversión en pesos, en moneda extranjera, ¿no? Y lo que va a hacer es aún hacer más competitivo a México respecto al exterior. Está bien que a lo mejor en Estados Unidos lo que quieren hacer es pueden poner aranceles a la importación, pero el efecto de la depreciación va a contrarrestar en cierto modo ese mayor arancel, lo que al final hay que ver cuál es el efecto neto de todo eso. Y eso solo respecto a Estados Unidos, pero lo que va a ocurrir es, respecto al resto del mundo, la inversión en México va a ser más barata. Y eso puede atraer inversión a México, ¿no? Y eso se vuelve muy interesante porque lo que hemos tratado de analizar nosotros en todos estos días es qué pasaría en un escenario catastrófico sin NAFTA. Si no tuviéramos el Tratado de Libre Comercio entre nosotros, ¿qué estaría pasando? Evidentemente, el valor de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, estaría planteándose, y de esta manera veríamos con mucha claridad que el no tener el tratado, quienes realmente se afectan en sus exportaciones son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México los aranceles son verdaderamente altos, llegamos hasta los 40%. Hablamos de automóviles a los 25%, hablamos de pollo al 100% de impuesto de importación. En los Estados Unidos, lo más alto que yo he podido ver ha sido 15%, que son algunas cosas muy sesgadas. Sin embargo, automóviles 2.5% y otros tantos productos están totalmente a cero. Entonces, este catastrofismo que podemos estar visualizando, si lo vemos de una manera un poco más concreta, podría ser que no es tan catastrófico y no son realmente las razones por las cuales vamos a estar negociando. Vamos a negociar por cuestiones financieras, por cuestiones de inversión, por cuestiones fiscales. Yo creo que aquí también es importante que todos tengamos una lectura clara de el tratado ha sido verdaderamente muy bueno para los últimos 25 años que hemos tenido con él, los 20 años que hemos tenido con él. Quienes han ganado sustancialmente han sido los Estados Unidos. No soslayemos las diferencias económicas que tenemos, sin embargo tenemos mucho más que no perder, que lo que podríamos perder en ese sentido, yo creo. Y otro punto importante, creo, en materia comercial puede ser que se abre esa oportunidad de que diversifiquemos el mercado y ver hacia otros lugares, la Unión Europea o Asia incluso, ¿no? En donde justamente también el hecho de que Estados Unidos pueda encarecerse nos puede llevar a ser mucho más competitivos, no solo frente al mercado estadounidense, sino en el mundo. Sí, Este punto que comenta Brenda, yo creo que es muy importante porque llama a la reflexión en el sentido de cómo puede impactar los modelos de negocios. Y ahí, Oscar, no sé si tú nos puedas comunicar tu perspectiva en relación a otras formas distintas de seguir haciendo un negocio y posiblemente incluso incrementar la rentabilidad. Sí, o sea, todo lo que pueda
todo lo que nos puede afectar, pues obviamente Estados Unidos es importante para México, el 65% de inversión extranjera en México viene de Estados Unidos, es importante. Y eso no puede decir nadie lo contrario, ¿no? Pero al final lo que se están dando cuenta los empresarios mexicanos también es que hay una fuerte dependencia, quizá exagerada dependencia con Estados Unidos. Eso, lo que se va a poder producir o lo que está produciendo el pensamiento del empresario mexicano es hay que diversificar el riesgo geográfico. Y eso se va a producir y se está produciendo. Ya hemos visto varios casos de éxito en los últimos años de empresarios mexicanos que han ido a Europa, que han ido a Asia, que han ido a Latinoamérica. Eso va a seguir existiendo y quizás se va a reforzar. Y como dices, Brenda, hay tratados hay tratados de comerciales, hay 12 tratados comerciales con más de 46 países en Europa, Asia y Latinoamérica. Esos tratados de libre comercio van a intentar, ahora lo que va a hacer, pues yo creo que van a potenciar estos tratados y va a empezar a ir la inversión hacia allá, ¿no? Al final lo que tenemos que ver es, efectivamente Estados Unidos es un país importante para la economía mexicana, pero el resto de países están viendo también, llevan viendo a México como un país para invertir durante muchos años. De hecho, en la última encuesta que Price ha hecho a los CEOs, a los directores generales a nivel global, sale México como el 8º país más interesante para invertir en el próximo año 2017. Y esto después de Trump. Esto ha sido después de Trump. Entonces, y ha ganado un puesto respecto al año anterior. Luego, la economía, los inversores internacionales están mirando a México para invertir y se va a producir, ¿no? Desde el punto de vista transaccional, hay muchos factores, yo creo, que aparte de lo que está pasando en Estados Unidos, pues que apoyan positivamente las transacciones en el futuro en México y en este año 2017. De los factores principales que vemos que van a apoyar las transacciones en México, las compras, ventas de compañías y la inversión en México, son, uno, las reformas estructurales. Todas las reformas estructurales que llevan ya 2 o 3 años haciéndose en México han sido, en mayor o menor grado, sí exitosas, pero han atraído la inversión extranjera, todas, y de inversiones importantes. En los sectores de energía, telecomunicaciones y sector financiero van a seguir produciéndose inversiones en el país. En energía, tanto las rondas de Pemex han sido exitosas, las rondas que ha sacado, las subastas que ha sacado la CFE también han sido exitosas. Nosotros hablamos con inversores a nivel internacional, nos siguen preguntando por las rondas siguientes. Eso va a seguir trayendo inversión a México y transacción. En telecomunicaciones ya fue el tema de la red compartida, ya salió un ganador. Hay una inversión propuesta para los próximos años de 7.5 billones de dólares. Se va a requerir inversión de fuera y va a venir inversión de fuera. Y esto en infraestructura, tanto telecomunicaciones como energía. Y el sector financiero, la regulación se está incrementando, tanto nacionalmente como internacionalmente. Se necesita una concentración de los players más pequeños o medianos que están, porque ya no pueden cumplir con ciertos compromisos y ciertas regulaciones que hay. Luego ahí también va a haber transacción. Es decir, hay muchos factores también positivos que vemos positivos en la economía que dependen solo de la economía mexicana o de otras economías que no son la estadounidense y que van a provocar que siga habiendo cierto dinamismo en la economía y en las transacciones en México, ¿no? Yo creo que son condiciones muy interesantes, Oscar, para poder obtener una correlación de retorno sobre la inversión y riesgo en el país. Y quizá el elemento que nos falte analizar para poder tener una respuesta del todo contundente es cuáles son los detalles del aspecto fiscal, David. ¿Qué nos puedes decir de todo lo que se ha dicho de la tasa de impuesto, de la reducción de las tasas de impuestos, de lo que puede ser un impuesto a las fronteras en el caso de Estados Unidos y sobre todo la implicación que pueda tener para México? Claro que sí. Bueno, por un lado, durante toda la campaña y hasta hace 2 o 3 horas, el escenario de una potencial reforma fiscal era eso, simplemente un escenario de una potencial propuesta de reforma. Si bien es cierto que todavía no tenemos detalles al respecto, el día de hoy, hace unos momentos, la Casa Blanca anunció que presentará una propuesta de reforma fiscal. Esta propuesta de reforma fiscal no están los detalles plasmados aún, sin embargo, nos podemos imaginar algunos de los puntos más relevantes porque han sido consistentes,
por un lado con el famoso blueprint, por otro lado con todas las propuestas que el Partido Republicano ha venido haciendo desde hace ya algunos meses, e inclusive también con las propias propuestas que el presidente Trump ha expresado o estuvo expresando durante toda su campaña. Uno de ellos, o uno de los aspectos más relevantes, es el que acabas de mencionar en función de el Border Adjustable Tax. Este impuesto es un impuesto muy sui generis, es un impuesto donde, si bien no tiene una tasa per se, lo que busca es que todas aquellas importaciones que, por ejemplo, vinieran de México, fueran no deducibles para las compañías en Estados Unidos. Se ha manejado que si tiene que ser el 100%, realmente pensamos que lo más adecuado y lo más probable es que la parte no deducible fuera la que tuviera el contenido mexicano o el contenido extranjero, porque claramente en la economía globalizada que vivimos al día de hoy, cuando tú importas, por ejemplo, un automóvil armado o ensamblado en México a los Estados Unidos, una muy buena parte de ese automóvil también fue hecho en Estados Unidos. Entonces eso es un punto importante. ¿Y esto qué puede traer como consecuencia? Pues puede traer como consecuencia que las compañías americanas piensen en comprar más productos producidos en Estados Unidos y menos productos producidos en México o en cualquier otra parte del mundo. Por otro lado, o la contraparte también de ese impuesto es, en adición a no permitir una deducción de esas compras de productos extranjeros, o por lo menos del contenido extranjero en esos productos, también están contemplando exentar de impuesto sobre la renta en Estados Unidos todo el ingreso que se obtenga por las exportaciones. Y esto puede tener un impacto muy importante en beneficio de Estados Unidos, porque si efectivamente se implementa de esa forma, si bien es cierto que su moneda se está fortaleciendo y se podría fortalecer aún más, y eso podría volver más cara sus exportaciones, por otro lado, si esas exportaciones ya no van a pagar impuesto sobre la renta, eso puede ayudar a mitigar un poco el efecto de la moneda más cara, ¿no? Eso es en particular en el Border Adjustable Tax y en la exención para las exportaciones. Y esto va muy de la mano también con el tema de las tasas del impuesto sobre la renta. Se han manejado diversas tasas. El presidente Trump en alguna ocasión incluso mencionó 15%. No creemos que eso sea algo que vaya a suceder. Creo que cada vez más se está mencionando la tasa del 20%, lo cual significaría una reducción de casi a la mitad de la tasa de impuesto sobre la renta corporativo en los Estados Unidos. Y esto también, aún con una moneda fuerte, puede permitir a las empresas americanas decidir comprar productos americanos, buscar exportar más y al final del día pagar menos impuestos. Y con esto generar aún más fuentes de empleo en Estados Unidos, crear más plantas de fábricas, etcétera, de trabajo en Estados Unidos, producir más en su propio territorio para exportar más, exento, y lo que vendan dentro del propio mercado, tenerlo grabado a una tasa mucho menor. Además de este punto de las tasas, de la parte corporativa, también se está previendo que pueda haber una reducción importante en la tasa de impuesto sobre la renta para personas físicas. Entonces es un poco la combinación de esos dos factores. David, perdón, Sí, sobre ese punto, ¿qué debe hacer México en consecuencia? ¿Cuál debiera ser quizá la sugerencia para poder tener una posición que evite que a lo mejor muchos de los capitales que están en México se vayan a una geografía con una tasa de impuestos más baja? yo creo que claramente uno de los puntos más relevantes sería reducir la tasa del impuesto sobre la renta, tanto corporativo como para personas físicas en México. No sé si a los mismos niveles, obviamente esto depende de muchos factores macroeconómicos y del propio país. Sin embargo, al final del día, si nuestro principal socio comercial tiene una tasa significativamente más baja que la nuestra, y adicionamos todos los demás factores que se han discutido en esta mesa, y México no hace algo en consecuencia, sí podemos perder mucha competitividad. Entonces, claramente yo creo que sería reducir esa tasa del impuesto sobre la renta corporativo, del impuesto sobre la renta de personas físicas. Y la pregunta aquí, ya en términos más económicos y de política fiscal, sería, ¿y de dónde van a salir los recursos? Claramente, desde mi punto personal de vista, recurrir
al endeudamiento externo ya no es una opción, por lo menos no hoy día, y la salida normal serían los impuestos indirectos. Y por otro lado, también sería bueno reflexionar que independientemente de estas posibilidades que estamos viendo, en la realidad los salarios que se dan en los Estados Unidos con respecto a los salarios que hay en México son realmente, por decirlo menos, abismales. Desde el punto de vista de la industria automotriz, por ejemplo, estamos hablando de $26.5 por la hora para un trabajador norteamericano, cuando en México es de 8.25 la hora. Realmente, ¿cómo va a suceder económicamente hablando para las empresas que definan ellos si van a cambiar sus domicilios de México a los Estados Unidos y bajo qué circunstancias? Tal vez es un asunto que puede ser importante. Agregando otro punto que es muy importante mencionar, es el famoso Mandatory Repatriation, que básicamente consiste en una propuesta donde se estaría obligando a todas las compañías americanas a repatriar todas aquellas utilidades que hubieran obtenido en el extranjero que no han pagado impuesto en los Estados Unidos. Esto puede ser tanto simplemente pagar el impuesto para financiar al Tesoro americano, o también puede involucrar que efectivamente las compañías tomen la decisión de que si ya pagaron el impuesto, pues de una vez traigo de vuelta los recursos. Eso tiene muchas otras implicaciones económicas, potencialmente incluso si hay muchos recursos fuera de los Estados Unidos y estos recursos estuvieran en monedas extranjeras, podría haber incluso un poco más de presión para los tipos de cambio en el mundo, no solo en Estados Unidos, y esto puede afectar también a aquellas compañías mexicanas que a su vez tienen una compañía americana que a su vez tiene inversiones en otros países, porque se verían obligadas a repatriar y a pagar estos impuestos. Es muy importante que tomemos en cuenta que todo esto, primero que nada, aún no está propuesto de manera oficial, y una vez que se proponga de manera oficial, así como en México, en Estados Unidos también tiene que correr todo un proceso legislativo que puede tomar meses. Pues muy bien, yo quisiera agradecerles mucho. Yo creo que, como ustedes han visto, da suficiente material como para hacer un análisis muy, muy detallado de las implicaciones que esto va a tener. Yo creo que vamos a tener más información próximamente y quisiera invitarlos a escuchar nuestras siguientes cápsulas, en donde abordaremos temas muy particulares en cada una de las diferentes implicaciones que estamos viendo en un momento interesante para nuestro país.